Bienvenidos a la unidad de mecánica. En esta unidad vamos a abordar estática, cinemática y empezar aclarando un poco los temas que vamos a ver en la unidad, que son estática, máquinas simples, cinemática y dinámica. Vamos a empezar, ¿sí?, por estática. Estática es la rama de la física que se preocupa por el estudio de los cuerpos que se encuentran en equilibrio, tanto de traslación como de rotación. Siempre definiendo equilibrio como el estado de un cuerpo que permanece en reposo o en movimiento uniforme o en movimiento circular uniforme, ¿sí? Ya vamos a aclarar un poquito qué significa eso. Tenemos que tener en cuenta que existen tres tipos de equilibrio a los que puede estar sometido un cuerpo. Un equilibrio estable, que significa que si el cuerpo se saca de su estado de equilibrio, este regresa inmediatamente a él. Un equilibrio inestable, que significa que al sacar el cuerpo de su estado de equilibrio, este se aleja aún más de él, es decir, busca un nuevo momento y un nuevo equilibrio, ¿sí?, distinto al inicial. Y el indiferente, que al sacar el cuerpo de su estado de equilibrio, este adopta una nueva posición de equilibrio diferente a la anterior. Los dos, el inestable e el indiferente, cambian, ¿sí?, de equilibrio, pero el indiferente es como vemos acá, no es que se aleja aún más, sino que simplemente cambia. El inestable se aleja aún más de la primera posición en la que estaba, ¿sí? Nosotros cuando hablamos de equilibrio, hablamos de dos tipos de equilibrio. Hablamos de un equilibrio de traslación y un equilibrio de rotación. En el equilibrio de traslación decimos que el cuerpo se encuentra en equilibrio si la suma de todas las fuerzas que actúan sobre él es cero. Tanto las fuerzas, que la suma de todas las fuerzas en X debe ser igual a cero, como la suma de todas las fuerzas en Y debe ser igual a cero. Mientras que en el equilibrio de rotación decimos que un cuerpo tiene equilibrio de rotación si la suma de todos los momentos de fuerzas o torques que actúan sobre el cuerpo es igual a cero, ¿sí? Para comprender vamos a ir a unos ejemplos. El equilibrio de traslación, si yo tengo este ejemplo, lo que acá observamos es que en esta situación, la plataforma, en donde una niña que pesa 300 newton y un niño que pesa 400 newton están parados en una plataforma que tiene 200 newton de peso, que está sostenida por dos soportes, A y B. ¿Qué fuerza ejercerá B si A ejerce una fuerza de 183 newton? Yo, para estudiar este problema, lo primero que hago es un diagrama del cuerpo libre en donde ubico las fuerzas y ubico el sentido de la misma. Como la fuerza peso siempre tiene un sentido en la Y negativa, van a ir la fuerza de la niña, la fuerza de plataforma y la fuerza del niño en sentido de la Y negativa, y las fuerzas de los soportes de A y de B en el sentido de la Y positiva. ¿Por qué? Porque dice equilibrio, entonces quiere decir que la suma de todo da cero. Para que dé cero tienen que tener justamente la misma dirección y distintos sentidos para poder cancelarse, ¿sí? Para resolver este problema, sumamos todas las fuerzas pesos, que me va a dar un valor negativo, y restamos las fuerzas justamente que van a ser positivas de los soportes para obtener el valor de B, ¿sí? Sobre todo lo que interesa que vean es que cómo en este diagrama, al estar en equilibrio, se cancelan las fuerzas. Las fuerzas en X en este diagrama, en este sistema, no están involucradas, ¿sí?, porque justamente la fuerza o el equilibrio es en el eje de las Y. El equilibrio de rotación, que habíamos dicho recién, significa que lo que sucede es que en muchos casos las fuerzas que actúan sobre un objeto no tienen un punto de aplicación común. Este tipo de fuerzas se llaman no concurrentes, ¿sí? Por ejemplo, un mecánico que ejerce una fuerza en el manual de una llave para apretar un perno, un carpintero que utiliza una palanca larga para extraer la tapa de una caja de madera, o el volante de un automóvil que gira por el defecto de las fuerzas que no tienen un punto de aplicación común. Cuando están estos casos, puede haber una tendencia a girar sobre su propio eje del cuerpo, que se denomina como momento de torsión. Para decir que ese cuerpo está en equilibrio, la suma de todos los momentos de torsión debe ser igual a cero, ¿sí? Como nosotros cuando hablamos de equilibrios hablamos de justamente que la suma de todas las fuerzas sea igual a cero, como siempre tenemos que volver a definir fuerza, ¿sí? Fuerza es toda acción que operando sobre un cuerpo lo puede deformar, modificando su estado de reposo o de un movimiento rectilíneo uniforme. Las fuerzas aplicadas a un cuerpo se manifiestan por los efectos que producen, ¿sí? Por ejemplo, deformación, cambio en la velocidad, o deformación y cambio en la velocidad. Entonces, algo que me modifique el estado de equilibrio es fuerza, ¿sí?
Después habíamos visto que vamos a ver máquinas simples. Las máquinas simples, ¿sí? Justamente, van a ser herramientas que nos proporcionan una ventaja mecánica, ¿sí? Es decir, ¿qué significa ventaja mecánica? Cuando yo tengo el cociente entre la fuerza de salida o de carga o resistencia que yo debo vencer y la fuerza que yo aplico o de potencia, ¿sí? Si yo tengo un cociente en donde es justamente mejor para la poca fuerza que yo aplico, puedo mantener o levantar una resistencia mayor, eso significa que tiene una ventaja mecánica. ¿Sí? Como por ejemplo, no es lo mismo levantar un peso solamente con nuestro cuerpo que arrastrarlo sobre una pendiente. Y como vemos en el dibujito, es mejor cuando la pendiente es más larga. Justamente la fuerza que yo realizo para moverlo es menor y eso es eficiencia mecánica, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de justamente las máquinas simples, vamos a empezar a hablar de palancas, poleas y plano inclinado, ¿sí? Las palancas es una barra rígida que posee un punto de apoyo donde se aplican dos fuerzas, una resistencia y una potencia. Es decir, la resistencia es la fuerza a vencer y la potencia es la fuerza que aplico yo. Se clasifican de acuerdo a la posición de estos tres elementos en palanca de primer género, segundo género y tercer género, ¿sí? La palanca de primer género, el punto de apoyo se halla entre la fuerza y la resistencia. La fuerza que se aplica es menor o igual a la de la carga. Se usan para aumentar la fuerza que ejerce P, que ejerce la potencia, ¿sí? Ejemplo de este tipo de palanca son las tijeras, las tenazas y los alicates. Punto de apoyo, potencia y resistencia a vencer. Como la distancia que yo tengo entre la potencia y el punto de apoyo es mayor, yo multiplico la fuerza logrando, como ven acá, con el tamaño de la flecha, logrando con una potencia bastante baja, elevar algo que sea el doble, más o menos, de cantidad en newtons, ¿sí? Entonces me da una ventaja mecánica. La palanca de segundo género. La resistencia se encuentra entre el punto de apoyo y la fuerza. Al igual que el primer género, la fuerza que se aplica es menor a la carga, ¿sí? Y como ejemplo tenemos la palanca, la carretilla y cascanueces. Yo tengo el punto de apoyo y tengo la fuerza, ¿sí? Que está acá. Miren, todo el recorrido que hace la fuerza desde el punto de apoyo por esa barra rígida. Esto va multiplicando la fuerza aplicada. Y logro, ¿sí? Acá está la resistencia, y logro vencer una gran resistencia, ¿sí? Siempre volviéndolo con el tamaño de la flecha. Por ejemplo, una carretilla. Es fácil de entender que uno le intenta levantar una bolsa de 50 kilogramos de cemento y no es sencillo. Pero con la carretilla podemos levantar de 2 o 3 bolsas a la misma vez. ¿Por qué? Porque esta eficiencia que me da la palanca de segundo género hace que yo con poca fuerza pueda elevar una gran resistencia, ¿sí? Todo depende de la forma en donde están ubicadas la resistencia, la fuerza con el punto de apoyo. Distinto a la palanca tercer género, en donde la fuerza se encuentra entre el punto de apoyo y la resistencia, ¿sí? Acá. Yo con este tipo de palanca no tengo eficiencia mecánica, no logro vencer la resistencia, necesito mucha fuerza para la resistencia, pero lo que hago es amplificar la distancia que el objeto recorre, ¿sí? Son cañas de pescar, las pinzas para depilar y para sacar hielo, ejemplos de este tipo de palanca tercer género. Cualquiera de estas palancas en el cuerpo humano, es porque siempre el cuerpo humano se lo comparó con la parte de eficiencias mecánicas. Cualquiera de este tipo de palancas siguen, ¿sí? Lo que es la fórmula del equilibrio de la palanca, la condición de equilibrio, en donde me dice que el producto de la fuerza, ¿sí? Que se aplica por la distancia hasta el punto de apoyo es igual a la resistencia, ¿sí? El producto de la resistencia que debo vencer por la distancia en eje de las X desde la resistencia al punto de apoyo, ¿sí? Es decir, el producto de la fuerza potencia por el brazo de potencia sea igual a la fuerza resistencia por el brazo de resistencia. Esta condición se da siempre y cuando estos dos valores están iguales significa que la palanca está en equilibrio, ¿sí? Vamos a utilizar esta ecuación para los problemas justamente de palancas. O hemos dicho que otra máquina simple es la polea, que es una rueda que gira libremente alrededor de un eje. Es un dispositivo con el cual se puede variar la dirección
y la magnitud de una fuerza para obtener una ventaja mecánica. En las poleas fija o simple, en donde la polea está fija a un lugar, no nos da eficiencia mecánica, simplemente hacemos un cambio en la dirección de la fuerza y esto yo lo obtengo con la fórmula en que fuerza es igual a resistencia, ¿sí? No tengo ninguna ventaja mecánica. Distinto a la polea móvil, que en la polea móvil, justamente, a ver, por ahí tapa justo donde dice polea móvil, ahí está. Justamente en la polea móvil tiene esos extremos anclados a un punto fijo y en el otro se tira y sobre esa roldana va la carga. Eso sí me hace que yo tenga una eficiencia mecánica que me lo brinda esta ecuación que dice que la fuerza va a ser igual a la resistencia dividido 2. Es decir, para vencer una fuerza de 100 newton, yo lo divido en 2, yo tengo que aplicar una fuerza de 50 newton. Entonces la ventaja mecánica es grande, ¿sí? Cuando hablamos de poleas móviles y poleas fijas, ya podemos pasar directamente a lo que es la combinación de estas dos poleas, ¿sí? Eso se llama aparejo. El aparejo es una combinación de poleas fijas y móviles que están recorridas por una sola cuerda y que tiene uno de sus extremos anclado a un punto fijo. Hay dos tipos, que es el potencial y el factorial. Lo que es el aparejo potencial, vemos que justamente es el conjunto este es el potencial, es el conjunto de dos o más poleas móviles y una fija, ¿sí? Yo acá voy a tener ventaja mecánica obtenido por lo que es la fuerza, que es igual a resistencia dividido 2 a la n, ¿sí? Potencial, es decir, es muy grande la eficiencia mecánica que yo obtengo para, por ejemplo, acá tiene un peso de 100 newton, con 25 newton yo puedo elevarlo, ¿sí? ¿Por qué? Por este sistema de aparejo potencial. Y después está el aparejo factorial, que son un sistema formado por dos más poleas móviles reunidas en una sola armadura, que en este caso sería la cama que sostiene el hipopótamo, con un número igual de poleas fijas, también una sola armadura. Esto sigue si la ecuación de fuerza es igual a resistencia dividido 2 por n. También me da una eficiencia mecánica, pero un poco menor que el aparejo potencial. Nosotros cuando hablamos de máquina simple, también hablamos del plano inclinado, ¿sí? La máquina simple, el plano inclinado, es una superficie plana que forma un ángulo agudo con el suelo y se utiliza para elevar cuerpos a cierta altura, ¿sí? En este plano inclinado, justamente lo que se ve es siempre la comparación que habíamos visto también al principio de alguien que le intenta elevar solo con su cuerpo, cuesta bastante, el esfuerzo requerido es de 30 kilogramos. Si lo hace rodar sobre un plano inclinado, el esfuerzo es de 15 kilogramos fuerzas. Es decir, la mitad necesita para mover algo, ¿sí? El plano inclinado podemos estudiarlo por la descomposición del peso del cuerpo, que lo vamos a ver un poquito más adelante, o con esta fórmula que me está diciendo a mí que la fórmula de la condición de equilibrio del plano inclinado, que me dice que la fuerza motriz o la fuerza que yo aplico por la longitud, ¿sí?, del plano inclinado, por el largo que tiene el plano inclinado, va a ser igual a la resistencia que yo quiero vencer, a lo que quiero elevar, por la altura que la voy a elevar, ¿sí? Gracias a esta ecuación, yo puedo también trabajar con el plano inclinado para tener las ventajas mecánicas que tiene este plano inclinado, ¿sí? Por ejemplo, dice acá, hallar la fuerza que, de F1 para ir a un plano inclinado sin rozamiento, que es necesario aplicar a un peso de 900 kilopondios para arrastrar los 18 metros de longitud sobre él hasta una plataforma situada a 5 metros del suelo, ¿sí? Entonces mis datos son mi resistencia, que es 900 kilopondios, la longitud del plano inclinado, que es de 18 metros, la altura, que es de 5 metros, y la fuerza que yo quiero aplicar. Yendo con la condición de equilibrio del plano inclinado, que es fuerza por longitud igual a resistencia por altura, en este caso despejo fuerza 1, pasando longitud que está multiplicando, pasa dividiendo, ¿sí? Me quedaría, reemplazando los valores en esta ecuación, 900 kilopondios por 5 metros y 18 metros, metros con metros se van, y me da un valor de 250 kilopondios. Como ven, 900 kilopondios, yo solamente necesito 250 para poder elevarlo en un plano inclinado. Esa es una de las aplicaciones que tenemos de estas máquinas simples. Ya con esto vamos a la práctica, así que nos vemos en un próximo encuentro.